estos 21 días de ayunos. Ya pasó unas primeras semanas de ayuno y esperamos que Dios en estos 21 días haga milagros y sanidades localmente, municipalmente, estatalmente, nacionalmente e internacionalmente. Luego nos enviarán ustedes sus testimonios porque Dios va a romper cadenas, Dios va a liberar a cautivos, Dios va a traer sanidades, conversiones y liberaciones de una manera extraordinaria. Así que nos da gusto que nos estén viendo y que a la vez nos estén siguiendo en las enseñanzas que estamos compartiendo con ayuda del Señor. Dios bendiga a Naún, que siempre está en estas cuestiones de levantándose a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, hasta el sábado. Gracias a Dios. Le estoy diciendo que me gustaría que en estos días estuviera transmitiendo aquí en Betania. Es sobre todo las oraciones que estamos elevando, porque la mano del Señor, la presencia del Señor está a favor de nosotros. Así que muy buenos días y Dios les bendiga a todos. Vamos a oír la palabra del Señor, vamos a ocuparnos de este tema. ¿Cómo dice en pantalla, hermanos? ¿Cómo dice? Un buen inicio de qué. Si ustedes notan la palabra construcción, reconstrucción no es lo mismo que construcción. Construcción es algo nuevo y reconstrucción es enmendar, reparar, tapar y volver a levantar. Ahora que Hollywood, una de las partes de California, ha sido consumida por el fuego, yo he estado pensando en el movimiento tan grande que va a haber, porque lo van a remodelar, lo van a volver a levantar y me imagino un montón de gente trabajando, un montón de carros llevando la madera, llevando el cemento y mucha mano de obra para volver a levantar algo que fue devastado por estos incendios en medio de esta temporada gélica. Dios ayude y bendiga a todos los que perdieron sus propiedades y quedaron sin nada, sin empleo. Dios les ayude y no se les olvide que, hermanos, que en Cristo está la respuesta, que en Cristo no se pierde, sino que siempre se gana. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la Escritura y vamos a versar en este tema un buen inicio de reconstrucción. Esa palabra da a entender que no hay que perder el ánimo, no hay que perder el aliento. Alguien dice por ahí, nunca es tarde para empezar. Entrevistaron a Roberto Gómez Bolaño y dijo, mírenme a mí, hasta dónde llegué, nunca es tarde para empezar. Y esa es una buena frase. Vamos a fundamentar la enseñanza en el libro de Nehemías. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento antes de Salmos, antes de Job. Por ahí cerquita se encuentra Nehemías junto a Esther y a Esdras. Vamos a leer el capítulo número 1. Pónganse de pie y leemos, ya está en pantalla, Nehemías capítulo 1, 2, 3 y 4. Diría la Biblia así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de pie. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Ustedes? Tres. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. ¿Ustedes? Juntos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Es tu palabra, Padre. Bendice a los presentes y bendice a los que nos están viendo por Facebook y los que en lo futuro estarán viendo esta palabra que hemos de compartir. En nombre de Cristo Jesús hemos de ser bendecidos. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Ahí en la escritura que hemos leído hay una situación totalmente diferente.
Mientras que Nehemías está en Susa, como un hombre encumbrado en medio de una cautividad, cuando fueron ellos avasallados por los babilónicos, Nehemías ocupa un cargo privilegiado, copero del rey. Era un cargo delicado debido al envenenamiento que en aquellos tiempos se practicaba. Nehemías, como todo buen judío, tiene sentimientos y tiene afectos hacia su tierra, hacia su casa y hacia su pueblo. Cuando él indaga de la situación crítica, demoledora en que estaba su pueblo, es que entra en una serie de oraciones y de ayunos, y este capítulo número 1 termina diciendo que le ruega a Dios. A ver, dame el verso, me parece el verso número 11 de ese capítulo. El verso 11 de ese capítulo número 1 de Nehemías termina diciendo, está en pantalla, ¿verdad? Termina diciendo: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean, oigan este propósito divino, reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito. Noten la palabra éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, había llegado la hora en que Nehemías, como un esclavo, como un siervo, iba a pedir un gran favor al Señor o al soberano Artajerjes de aquel entonces. Es entonces que Nehemías recurre a la oración y al ayuno para pedir al Señor que le diera gracia y éxito para poder lograr el cometido, el gran cometido. No era pequeño lo que quería: reconstruir toda una ciudad, reparar las grietas de la casa del Señor y hacer que todos los judíos volvieran a repoblar esa ciudad quemada y destruida. Este tipo de historia, hoy vamos a ver un poquito de historia, porque nosotros estamos tratando, al igual que ellos, reconstruir, reorganizar, ¿cómo les diría? Reparar los daños que esta sociedad ajena, atea, indiferente, profana y mundana ha estado logrando con sus artimañas y su filosofía penetrar la esfera de todas las sociedades, incluso hasta dentro del seno de la iglesia han estado ocurriendo cosas que nunca debieron haber pasado. Y pensamos en la palabra, cómo reorganizar la familia, cómo hacer que la familia vuelva a ser integrada, una familia devastada, destruida por el pecado, por la ideología de género. Y vamos a leer lo que tenemos a continuación en introducción. En introducción va a aparecer ahí, escuchen ustedes la introducción de lo que hemos escrito. Ustedes pueden leerlo en pantalla. En estos días estamos señalando la necesidad de reconstruir los lazos, la unidad, la integridad, tanto de la familia, la iglesia, el ministerio y todo lo concerniente a unir y a levantar baluarte o murallas. Esto incluirá tapar grietas, subsanar todo lo que presenta un panorama de destrucción, desorden, daño, vergüenza. Y esa palabra afrenta. Hago una pausa. Ninguna familia se siente contento con tener un hijo en la cárcel. Ninguna familia se siente contento con tener un hijo o una hija en la prostitución y en lo más bajo de lo que es la ética y lo moral. Ninguna familia se siente contento destruidos los matrimonios. Ninguna familia se siente contento con vivir una vida de endeudamiento y solamente trabajar para pagarle a los acreedores. Eso se llama, hermanos, afrenta, se llama vergüenza. Ninguna familia se siente contenta con ir de más a menos y a menos y a menos. Con la ayuda del Señor, con nuestro compañerismo, con ayuno y oración, lo vamos a lograr hasta que lleguemos a un total compactamiento de toda nuestra familia, bien protegida, amurallada con los 3 cercos que menciona la Biblia. A ver, yo quiero que este texto lo marquen en su escritura.
el libro de Job, el capítulo número 1, el verso número 10. Aquí hay una declaración del reino de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire. Escuche. Cuando Dios le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra? Responde el diablo, ¿cómo no te va a temer Job? Si le has noten la palabra, si le has ¿qué? Cercado. Y vean viendo las comas. ¿Qué sigue? A él. ¿Qué más? A su casa, a todo lo que tiene. Ahí es un cerco físico, un cerco familiar y un cerco material. Yo deseo que los presentes, los que nos están viendo y nos verán por internet, que piensen en la palabra 3. Ese número 3 está en muchos. Tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Dice que 3 son los elementos, 3 son los estados del agua. Dice también que hay un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo. Y hay 3 cercos. Si una persona está enferma y no logra sanar y sanar, perdió el cerco físico. Si una persona, su familia está siendo demolida, matada, ¿qué diré yo? Aplastada, destruida, perdió el cerco familiar. Si una familia está perdiendo sus bienes, tenía un carro y ya no lo tiene, tenía una parcela, ya no la tiene, su negocio iba bien y quebró, perdió el cerco material. Esta serie de ayunos que estamos haciendo, deseo de todo mi corazón que seamos reintegrados tanto físicamente como familiarmente, como materialmente. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entramos entonces, hermano, en una nota que he escrito aquí. Aparece una nota en la pantalla y diría, hubo una vez un pastor que me comentó un sueño. Escuche, hubo una vez un pastor que me comentó un sueño y me dijo, estoy preocupado porque he soñado que la barda de mi casa se caía toda. Escuche, no tiren al suelo ni al olvido los sueños. La Biblia dice que de alguna manera Dios habla, pero a veces los hombres no entienden. Y no alcanzo a entender qué será. El paso del tiempo evidenció lo que Dios le estaba mostrando y que él debía enmendar su vida. Él era un siervo duro y cruel con sus trabajadores. Incluso uno de sus trabajadores, que hoy es pastor, dijo de él, es un verdugo. Qué pena que así se diga de él. Su sueño de la muralla caída era el cerco familiar. Al poco tiempo uno de sus hijos se ahorcó. Algunas de sus hijas se fueron de casa y otro hijo murió sin Cristo. Era demasiado alcohólico y la mayoría de sus hijos están en bancarrota de dinero. La pregunta es, ¿qué cosa? ¿Por qué no entendió? ¿Por qué no comparó su sueño con la Escritura? Por eso, el tema a tratar, un buen inicio, diría, de recuperación, de reintegración, de reconstrucción. Quiera Dios que esta palabra a quienes nos ven por Facebook y en el futuro por Radio Nisi les llegue al corazón. Nadie es feliz cuando su familia está destruida. Nadie tiene una felicidad completa cuando la enfermedad está acabando con su vida física. Ayer pude ver, andaba con el maestro Francisco Javier, el rostro de una mamá toda flaménica, sin dientes. Y miraba yo al hijo y los miraba a los dos. Tratamos de revestirnos de una sonrisa, pero en el fondo hay una nostalgia del que algo está acabando con un ser querido. Tantos textos que dicen, si ustedes me fueran fieles, van a acabar su vida bien.
en dicha, en bienestar y en paz. Vamos a la primera división de este sencillo comentario de un buen inicio de reconstrucción. Escuche, si ustedes quieren empezar y quieren reintegrar y recuperar a sus hijos y volver a un estado que perdieron, un buen inicio de reconstrucción es ser alguien de buenos sentimientos. Analícese primero, porque hay cosas que no se nos dan, no se nos conceden, no se nos permiten. Inciso A, esto es lo que vemos en Nehemías, un hombre de buenos sentimientos hacia su nación, hacia su Dios y hacia el santuario. Vean Nehemías 1:11, bueno, ya lo leímos, ¿apareció en pantalla? En pantalla vuelve a estar el mismo verso número 11. Te ruego, esté ahora atento a tu oído y a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar, o sea, engrandecer. Es que tu nombre es el que está de por medio. Voy a decir algo. Imagínense que en una comunidad de 20 casas hay una familia cristiana y la mamá está loca, el hijo está loco, el otro endemoniado, el otro alcohólico y el otro en la cárcel y el otro de prostituta. ¿Qué imagen de Dios se está presentando esa familia? ¿A quién pueden impactar esa familia? ¿Quién va a querer el Dios de esa familia? Pues nadie. Para que mi familia esté como tu familia, mejor yo así estoy bien. Nehemías habla de levantar en alto el nombre de Dios de esa ciudad que antes había sido famosa, que el poder de Dios allí se había movido, que ángeles del cielo descendían y bajaban al agua, y el primero que entraba al agua sanaba de sus enfermedades, de ese Dios que había hablado desde el cielo y les había sacado con mano fuerte y poderosa. Nehemías es ese hombre que quiere engrandecer de nuevo el nombre de Dios. Aquí hay algo que quisiera aclarar. ¿Por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué pide lo que pide? Las veces que pedamos egocéntricamente, ambiciosamente y para usos indebidos de nuestras bajas pasiones, el cielo no nos va a otorgar nada. Nehemías es un hombre de buenos sentimientos. El verso 3, ¿cómo dice el verso 3 de Nehemías? El remanente, los que quedaron en cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Por alguna razón Dios había encumbrado a Nehemías. Hay personas que Dios nunca les va a encumbrar porque no son de buenos sentimientos para poder compartir y dar con otros y ayudarles y tenderles la mano. O a veces Dios nos engrandece y no nos percatamos por qué nos está bendiciendo tanto y se nos están dando las cosas de una manera tan fluida. Toda persona que sea de buenos sentimientos está llamada a ser un reconstructor de otras familias independientemente de la suya. En el inciso B vemos, un hombre de Dios se enternece al estar ante la palabra de Dios y más cuando ve, oye o sabe o entiende una sentencia. Ahora que yo estaba viendo lo de Hollywood, rápidamente pensé, la Biblia presenta que el mundo terminará en fuego y fuego por todos lados. La Biblia presenta que las almas que se pierdan sin Cristo y se vayan de esta tierra sin salvación, vivirán en un fuego eterno, un fuego propio que emanará, que saldrá de ellos, más que el fuego que estará ya como elemento, el fuego de remordimiento, de conciencia, el fuego de saber que está perdido, el fuego que le va a decir, pudiste haber sido salvo y mira cómo está en esta densa oscuridad. Será algo tremendo esa vida de las personas que se vayan a una eternidad con fuego eterno que nunca se va a apagar. Me gusta esto que estoy analizando de Nehemías, porque Nehemías cuando ve esa situación se enternece como este otro se enterneció.
En el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 34, hay un personaje de nombre Josías, ahí cerquita, esos libros están cerquita. Tienen ustedes el 26 y el 27 de segundo de Crónicas, está en pantalla y diría de esta manera: mas al rey de Judá, si lo tienen allí, al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis a Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. A ver, yo no sé ustedes hoy si van a oír el sentido informativo, si van a oír para saber, si van a oír para saber en práctica, para practicar la palabra, y si van a oír al grado que hasta lloren y se quebranten al oír la palabra de Dios. Dios dice de este rey así: tú oíste las palabras del libro, verso 27, que dice, ¿y tu corazón qué? ¿Tu corazón qué? Hermano, un corazón duro jamás se va a quebrantar, jamás va a caer postrado. Y un requisito para conmover a Dios es este: al corazón contrito y humillado, a ese tú no vas a despreciar, oh Dios. Así que si usted piensa en reconstruir su familia, si usted piensa en poder ayudar a otra familia, usted debe saber conmoverse, quebrantarse y llorar a favor de otros. Volvemos al sermón. Encontramos en el inciso C, el hombre que quiera tapar muros, levantar murallas y poner baluartes debe ser, ¿qué cosa? Debe ser de ayuno y oración. En la mañana alguien me habló a las 12 de la noche y me volvió a orar bien amaneciendo. Y yo le decía: está bien lo que quieres hacer, pero tú no puedes hacer aquello si no tienes los elementos necesarios para que ocurran esas cosas en la vida espiritual. Nehemías era un hombre de ayuno y oración. Lo leemos, va a aparecer la escritura. Nehemías capítulo 1. Ahí rápidamente va a aparecer en pantalla que Nehemías era un hombre de ayuno y de oración. Verso 4. Cuando oí estas palabras me senté. Reflexión, meditación. ¿Cómo lo voy a hacer? Evaluación. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de mi Dios. ¿Por qué te alejas de los ayunos? ¿Sabes el compromiso que tienes? ¿Sabes la magnitud de lo que está metido tu hijo? Al rato va a salir con SIDA, al rato va a aparecer decapitado por allí. ¿Sabes que todo el mundo anda poniendo cuotas y andan secuestrando y andan hostigando? Tú te previenes. Tú vas a poner una muralla alrededor de ti mismo cuando tú ayunas y tú oras. Y si tú no puedes poner muralla ni para ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a otros? ¿Cómo? Pues nunca. No tienes ni suficiente aire para ti mismo. ¿Cómo vas a poder ayudar a otros? Todo aquel que tenga sueños de emprender cosas grandes y de que pueda salvar, restaurar, ayudar y liberar, y sacar del alcoholismo, y sacar de la adoración a la muerte, y sacar de la hechicería, tiene que llenarse de ayuno y de oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están conscientes de lo que estamos diciendo? Una fiebre grande no se combate con mejoralito. Entienda esa palabra. Hay poderes fuertes que están bien arraigados, están bien cerradas murallas, están bien puestos los cerrojos. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Los muros caen cuando hay un pueblo que ayuna y que ora y que se levanta de madrugada a clamar el rostro de su Dios. Un hombre de buenos sentimientos se quebranta en el ayuno. Ahí lo leí. Nehemías oró. Pon en pantalla Hebreos 5:7. Al que aquí adoramos, al que aquí servimos, al que es nuestro ejemplo, al que es lo máximo de la iglesia, el sumo pastor, el sumo apóstol, el sumo pontífice, así dice Hebreos 5:7. Juntos lean. Cristo en los días de su carne
ofreciendo, ¿qué más? Súplica, ¿qué más? Con gran clamor y lágrimas fue oído, ¿qué? Al que le podía librar de la muerte fue oído. Les digo algo, allí estaba en juego mi eternidad, mi resurrección, mi vida eterna, mi reincorporación a mi estado original. Y Cristo Jesús decía: si tú no me resucitas, si tú no me levantas, si este sacrificio no es acepto, el mundo está perdido. Resucítame, Padre. Gran clamor, ¿cómo se lo imagina? Gran clamor: Padre, levántame de los muertos. Si Cristo no hubiese sido levantado, yo no estaría aquí, usted no estaría aquí. Este mundo estaría confinado a una perdición eterna. No piensen ustedes que como hacen los católicos, no piense que contando el rosario, use su imaginación, usted use su propia interpretación. ¿Cómo fue ese hombre que clamó, que rogó, que ayunó, que oró, que se quebrantó para que ocurriera la esperanza de la vida eterna para nosotros? Que nos volviera a levantar con una esperanza de gloria eterna. Si ustedes sueñan con ayudar a otros, no hay otro camino. Es el camino que ya Cristo marcó con su ejemplo. Seguimos en la Escritura. Vemos en el segundo punto, y aquí tenemos que hacer remembranza e historia. Todo aquel que quiera reconstruir debe saber qué causó la desgracia y la afrenta, y cómo puedo levantar esto caído y desolado. Pues bien, veremos el trasfondo histórico de este mal para poder empezar. A ver, y cito Apocalipsis 2:5. ¿Cómo dice Apocalipsis 2:5? ¿Cómo dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tú antes tocabas. Tú antes eras mi ayudante en la guitarra. ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿Por qué ya no puedes hacer lo que antes hacías? ¿Por qué? Dios te dice: haz memoria de lo de atrás, cuando tú ibas bien, y vuelve a empezar. No es tarde. La Biblia dice: aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto. Les digo a los que me ven por Facebook, no sé quiénes sean, no sé cuál sea su situación, incluso no sé si estén llorando porque ya no pueden volver a hacer lo que antes hacía, pero todo es posible para el que lo cree. Dios está esperando que nos levantemos y volvamos a Él humillados, quebrantados, con el corazón en la mano, como si la vida se nos estuviera yendo. Todo aquel que quiera ser alguien que ayude a otros debe tener conocimiento de cómo empezar. Para eso Dios nos dio la inteligencia, el intelecto. Jeremías 2:19. ¿Cómo dice Jeremías 2:19? Les aparecerá en pantalla Jeremías 2:19, y dice de esta manera Jeremías 2:19: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malgo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos hizo caer? ¿Qué hizo que a ese pastor se le cayeran sus murallas y se le empezaran a morir sus hijos y perdidos? La falta de temor, la falta de amor hacia Dios, la falta de compasión hacia otros. Hermanos, Dios nos dice: ¿quieres enmendar tu propia vida y estás consciente de que has sido lacerado, has sido herido, tu economía no es la misma, tu ser
tus seres están destruidos. Deja esa maldad, deja ese pecado, deja esa hechicería, deja esa borrachera, deja esa fornicación, deja esas queridas, deja esos amaciatos, deja esa pornografía, deja eso que tú sabes qué es lo que a ti te hizo caer. Tú lo sabes. Siguiente verso, tenemos otro verso todavía allí. Dice segundo de Crónicas 34, un pasaje. Así, Daniel 9, perdón, me estaba pasando a otro. Daniel 9, casi lo vi aquí. Daniel 9, a ver. Daniel 9, gracias por ayudarme. 9, 11 y 12 dice Daniel 9. Todo Israel, miren hermanos, por algo pasó en Hollywood lo que pasó, por algo vino el diluvio, por algo vino la pandemia, por algo muchas iglesias se mueren, por algo muchos movimientos pierden su registro que da el gobierno, por alguna ciudad se llena de perversión sexual, por alguna ciudad los invaden los que secuestran, los que ponen cuota, por algo, dice aquí. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. El juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Jehová, porque contra él pecamos. No se peca contra el pastor, no se peca contra la iglesia, se peca contra Dios. Y dice Daniel en esta oración en el verso 12, y él ha cumplido la palabra que él habló contra nosotros y contra nuestro jefe que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Y escuche, hoy se lo decía ese pastor, ninguna nación se ha bebido lo que se ha bebido el pueblo de Israel. El mal más grande viene para aquel que probó las mieles de Dios, probó la bendición de Dios, probó el conocimiento de Dios, probó la unción de Dios, probó las lenguas de Dios, probó la revelación de Dios. Es peor lo que le va a venir, porque ya conociendo hizo lo que nunca debió haber hecho. Por eso a Israel le pasó lo que pasó. Ninguna nación han matado 6 millones de judíos en el horno de cremación. Ninguna nación ha sido esparcida sobre todas las naciones del mundo, sino el pueblo de Israel. Ninguna nación ha sido tan odiada en todas las naciones como el pueblo de Israel. Ninguna nación ha llegado al extremo de comerse a sus propios hijos, pero el pueblo de Israel sí. Eso es lo que le llegó a Nehemías. Yo no sé. Si a usted no le duela lo que está pasando con su familia, si a usted no le duela que muchos de sus seres queridos se están yendo y se están yendo al infierno. En cualquier momento dado le llegará la noticia, chocaron, se accidentaron, los murieron, los mataron. Pero usted ¿qué hizo? ¿Cuándo lloró? ¿Cuándo se quebrantó? ¿Cuándo se metió en ayuno? Pongamos que no puede venir a la iglesia, pero los puede hacer en su casa. Dios lo ve en su casa y lo ve también en la iglesia. Es tiempo de hacer, de ponernos a la brecha. Es tiempo de llorar y quebrantarse delante de Dios para que Dios se vuelva en amor y misericordia y haga cosas grandes a favor de los nuestros. Es tiempo de Dios. Dice la Biblia, seguimos en el sermón, dice la Escritura en el inciso A. La caída de Jerusalén, dice, esta ocurrió en medio de un sinnúmero de mensajes divinos. Esta ocurrió. Dios no quería que eso ocurriera en su pueblo, en su santuario, en sus sacerdotes y en su familia. Segundo de Crónicas, ahora sí la cita, segundo de Crónicas 34. Vea esta palabra, vea esta escritura. 34, 36, sí, 14 al 16. Gracias, hermano. Y yo lo tengo aquí, miren. 36, 14 al 16. Dice esta escritura. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Fíjense, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué cosa?
envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía que misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira y ya no hubo remedio. ¿Será Dios el que está diciendo ayunen, dejen de comer, abandonen ese trabajo? ¿Cómo usted puede dejar de trabajar para atender sus negocios? ¿Cómo no puede dejar algo para que usted pueda dedicarse a buscar a Dios? ¿Cómo lo verá Dios? Que usted sí deja algunas cosas por lo suyo y no puede dejar usted aquello para estar en la presencia de Él. ¿Cómo quedará usted más agradar a Dios? ¿Cómo? Eso queda a su criterio. Eso queda a su conciencia. Yo solo sé que la Biblia dice, sin mí nada podréis hacer. Es mejor que vayamos a Él. Es mejor que dependamos de Él. Es mejor que no perdamos la mirada de Él, porque con Él nos puede ir mejor que sin Él. Dice la Biblia en el inciso B, esta sentencia es muy fuerte, ya que va contra la misma promesa de Dios. Hoy esto que les voy a decir es más profundo de lo que muchos se imaginan. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué se ahorcó? ¿Y por qué murió en el alcohol? ¿Y por qué murió sin ser bautizado? Falló la promesa. Dios no falla. Dios cambia si yo cambio. Dios es firme si yo soy firme. Escuche esto, porque voy a citar porciones bíblicas fuertes. Esta sentencia muy fuerte, ya que va contra la misma promesa que Dios hizo a David. En Jeremías 33, 17, bueno, ¿qué pasa? Jeremías 33, 17, dice en pantalla, que hoy quiero no estar viendo hacia la pantalla. Porque así dijo Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Eso es una promesa. Eso se llama continuidad, permanencia, dinastía, privilegio, realeza. Pero la sentencia es contra promesa. Oigan eso. Sentencia contra promesa. Vamos a la Biblia, al sermón. Pues bien, fue Dios mismo quien dijo, no habrá quien se siente en el trono. Mismo Jeremías 22. Observe esta escritura. Sea inteligente en interpretar la Biblia. Voy a leer del 28 en adelante. Este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada, algo sin valor. Hermano, es que cuando perdemos el temor, perdemos la adoración y perdemos a Dios, perdemos todos los valores de nuestra vida. Cuando perdemos los principios éticos de respeto, los principios de la moral, el hombre es semejante al mismo estiércol como el mismo muladar. Decía Machucho, como cárcamo, es feo, horrible. Y eso es lo que dice este pasaje de aquí, que estamos leyendo. Este hombre Conías, una vasija despreciada, es decir, el último rey de Israel. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación. Note la palabra vómito, algo que no cayó bien. Lo que no logra permanecer en la iglesia integrado es algo que desagradó a Dios. Lo que nos cae bien entra y produce los efectos de vitaminas y minerales, pero aquello que no cae bien se vomita. Por eso este lenguaje es duro. Fueron arrojados él y su generación, echados a tierra que no habían conocido. Esta expresión triple, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó, sucederán todos los días de su vida. Hermano,
Toda prosperidad sin Dios es nula, es fatua y es pudrición, es viento y es hojarasca. Dice aquí, pues sucederá que en nada prosperó en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Y la promesa? Este análisis es una sentencia profunda de una maldición, de una interrupción. Cuando yo hablo de reconstruir, hablo de que usted logre recuperar la voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo, que usted logre otra vez integrarse en el seno de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que las cosas funcionen bien, usted debe de estar en Dios y Dios debe de estar en usted. Seguimos. Inciso C. Las causas de la ruina y sentencia contra toda la familia de Israel. Primero, eran gente sin misericordia e injustas. Vea Jeremías 22. Ven la necesidad y solo toman, fuman y andan de amantes con las personas. Pueden gastar en sus lujos, pero nunca tienen nada para regalar ni para compartir. Qué feo. 3. Así ha dicho Jehová, hacer juicio. Noten que es el mismo capítulo de sentencia, el 22 de Jeremías. Librar al oprimido de manos del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Versos del sermón. Dice ahí 3 al 5, termino en el 5. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, si efectivamente los reyes que están en este lugar se sentarán sobre el trono de David, entrarán montados en carros y en caballos. En casa, los que me ven en internet, ruego que vean, va a ser enterrado en burro. ¿Qué diferencia entre caballo y burro? Lo van a leer más adelantito. Y en caballos por las puertas de la casa, y ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo jurado, dice Jehová, que esta casa será, ¿qué cosa? Esta casa será desierta por no haber hecho actos de misericordia y de compasión. 2. Tenían demasiada ostentación o presunción. Noten los pecados, Tenían demasiada vanidad, vanagloria, soberbia. Del 13 al 15 de este capítulo 22. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad. Note equidad. Casi todas las empresas tienen repartos de utilidades. Algunos nunca reparten nada. Algunos nunca dan seguro. Algunos no respetan las leyes de la ley del trabajo. Ojo con eso. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me sucedió? Vea esto que estoy leyendo aquí. Ahí del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré mi casa espaciosa y sala airosa, y le abre ventana y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Hasta ahí leí la escritura. Leemos más Biblia. 3. No escucharon la voz de Dios por las cosas materiales. Mire. Yo les he llamado a ustedes 21 días. ¿Seré yo o será Dios? ¿Sabe Dios algo que viene, algo que va a pasar, algo que va a suceder, y Dios quiere guardarnos? Está llamando el pastor. El pastor no es más que un simple vocero de Dios, un mensajero de Dios, uno que tiene que tener contacto con lo divino. Pero vea esta escritura. Estoy diciendo en el tercer punto, y haciendo el análisis, ¿por qué pasó lo que les pasó? ¿Por qué les sucedió lo que les sucedió? Es una enseñanza de carácter histórica. Dice la escritura, en lo que estoy leyendo, en Jeremías, ¿qué? 22, 21. ¿Qué dice el verso 21? Te he hablado en tu prosperidad.
Yo voy a una señora que sé que está mal y le digo, te conocí bien pobre, te conocí flamenca, te conocí con unas ropitas bien módicas y mira, la prosperidad te ha perdido. Mira tu prostitución, mira cómo está tu familia, arrepiéntete, deja ese pecado. Me atrevo a decirle a esas personas, ¿te he hablado qué dice? Te he hablado en tu prosperidad. ¿Quién eres tú que me estás viendo? ¿Qué tanto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto tiras a la basura? ¿Cuánto desperdicias? Y a tanta gente cosas que le hacen falta. Te he hablado en qué? En tu prosperidad. Mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Cómo queremos que nos vaya bien si no oímos a Dios? ¿Cómo quiere el mundo que no le pasen las cosas que le pasan si no oyen la voz de Dios? En cuarto lugar encontré que les pasó lo que les pasó por no tener entendimiento para ver que su mal estaba resuelto de parte de Dios. En boca de Jeremías, Dios se lo dijo, 22:30, es un análisis de este pasaje. Escribid lo que les va a pasar. Se acabó el reinado, se acabó la dinastía, se acabó la independencia, se van errantes y extranjeros y perdidos. 70 años hasta que se acabe esta mala y perversa generación. Este punto que les he enseñado es un punto de remembranza. Siempre cuando usted quiera ayudar a alguien, platique con las personas para que las personas puedan mirar retrospectivamente. Tenemos esa capacidad de que los datos quedan registrados en el cerebro. ¿En dónde empecé a cambiar? ¿En dónde empecé a ser diferente? ¿Por qué tuve que haber cambiado? ¿Por qué hice eso? Y empezar a hacer las cosas buenas que venías haciendo antes. Tengo una nota. Este punto nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos ha pasado las cosas que no debieron habernos pasado a nosotros y a nuestra familia? Así fue como encontró Nehemías a su pueblo, una ciudad, ¿estás en pantalla? Devastada, destruida, sin muralla y quemada. ¿Y qué decir hoy de los miles de millones de pesos y de vidas y desempleos que está perdiendo la nación más poderosa del mundo? ¿Y qué más vendrá? ¿Qué más sucederá todavía? ¿Qué más irá a pasar todavía? De nosotros depende que muchas cosas se paren y que no siga pasando. La destrucción de Jerusalén, Dios ya había profetizado todo lo que les pasaría, pero no escucharon. En Ezequiel 5, ¿sí? No sé si esa cita la tengo correcta, pero veré. Ezequiel 5, a ver cómo dice. A ver. Sí, está bien. Así pues ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy, hermano, eso es feo que Dios esté contra mí. Yo estoy contra ti. Sí. Los que escribimos. Es bueno saber un poquito de gramática. Así pues ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra ti. Sí. Y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Seguimos. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosas semejantes a causa de todas tus abominaciones. Deténgase ahí, deténgase ahí. A muchos de los que conocen o conocemos a Dios nos van a pasar cosas que a otros no les van a pasar por el hecho de tener el conocimiento de Dios, de saber de Dios y estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Verso 10. Por eso los padres, sentencia, los padres comerán a los hijos en medio de ti. Esa era la profecía, aún no se cumplía. Y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicio y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. ¿Sigue o hasta ahí? Hasta ahí. Seguimos en el sermón. Esa era la profecía. Y entonces tenemos nosotros que alcanzar también a ver
¿qué es lo que dice el cumplimiento? El juicio más grande era la quemazón o los muros caídos, sino lo que se comerían unos a otros, y se cumplió. Lamentaciones 4 era la profecía, y el cumplimiento está en Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Con Dios no se juega. Es cierto que Dios es amor, pero también, ¿qué cosa? Es fuego consumidor. Quiero decirles lo siguiente para terminar. Dios no es histórico. A ver, Dios no es histórico. Diga conmigo, Dios no es histórico. Otra vez, Dios no es histórico. Los registros de las historias registran lo bien que le ha ido a la gente que temió y siguió a Dios, y también tienen los registros lo que les pasó a los que aborrecieron y no oyeron a Dios. Quiero decirles que hice una encuesta y tengo testimonios inspiradores de hogares y ministerios muy sólidos, y eso se los diré en el tercer punto. Dentro del tercer punto, cuando las cosas se hacen bien, ¿qué dice? Cuando las cosas se hacen bien, ¿qué? Dios responde, Dios es responsable, Dios respalda, Dios se hace presente. De verdad piensen en esto. Cuando las cosas se hacen bien, cuando usted ofrenda, usted diezma, usted coopera, ¿hasta cuándo van a entender que hay que ofrendar? Sigue así, si quieres sigue así, pero así te va a seguir yendo, languideciendo, necesitado, pordiosando y de mal en peor. O sea, puedes darte de una cosa, te da cosas que te hace daño a ti mismo. La desobediencia, la rebeldía no nos hace bien. O quise hacer esa encuesta. ¿Qué dice el Salmo 128, 1 al 4? Leemos Biblia, pantalla, Biblia. Dice en pantalla la escritura: bienaventurado todo aquel. He dicho que la palabra bienaventurado tiene dos raíces. Así le irá en el futuro. Le irá bien todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, te irá bien y se vas a hacer de mucha bendición. Tu mujer como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. Yo quiero que piensen un momento aquí. Piensen los que se han levantado en contra de nuestra persona, cómo están sus familias, sus hijos perdidos, sus hijos en vicios. No alcanzan a ver que los que están bien tienen integrada a su familia. No lo alcanzan a ver, ven otras cosas. Por algo la familia no está destruida, las murallas no están quebradas, por algo la familia está integrada. Cuando hacemos las cosas bien, estamos protegidos físicamente. Sí nos enfermamos, pero la enfermedad Dios la aplasta y se va, y volvemos a recuperar la energía y la salud. Cuando no estamos bien, la enfermedad llega y ahí se quedó y no se va, ahí se queda la enfermedad. Salmo capítulo número 1, no lo des, 1, 2 y 3, lo pueden leer en casa. Seguimos en el sermón. El sermón nos sigue enseñando.
Este punto a desarrollar está basado no en historia, sino en tiempo presente, tiempo presente. Omito nombres, quizás algunos no los conocen. Se hizo una encuesta porque Dios no es Dios de antaño, que dice Hebreos 13:8 de memoria, fuerte. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ahí está la escritura. Jesucristo no es el de ayer, es el mismo de hoy y va a ser mañana. Él sigue siendo fuerte, sigue sanando, sigue ayudando, sigue restaurando, sigue liberando, sigue dando vida y vida en abundancia, porque Él no es el de ayer, es hoy y mañana y es poderoso todos los días. Eso trato de decir en el tercer punto. Vamos, seguimos. En el inciso A. El matrimonio de Guillermo y María viven, tuvieron 6 hijos, todos licenciados, con maestría y con doctorado, todos cristianos y comprometidos en el ministerio de su padre y madre. Deténgase allí. ¿Quién no quisiera hacer una familia? Yo entrevisté a los hijos. ¿Qué hicieron sus padres para que ustedes sean ahora lo que son? Se les preguntó cómo es que sus padres lo lograron y que no fueron sus muros derribados. Hermanos, estoy hablando de esas personas que viven, que están aquí, que son reales. Es más, que acaba de estar aquí en la iglesia, aquí estuvo en la iglesia, él y uno de sus hijos en este mes de noviembre. ¿Qué hicieron en sus padres? Y estos respondieron. ¿Qué dijeron? Teníamos altar familiar los lunes, y de lunes a viernes, corrijo. ¿Qué hacen en sus casas? ¿Cómo instruyen? ¿Cómo inculcan? Hace unos días Brenda me hizo llorar. Me acuerdo cuando nos reunía y ahí llorábamos. ¿Cómo quieren tener a sus hijos integrados? Pues no hay oración en el hogar, no hay altar familiar, no hay comunión ahí en el hogar. ¿Cómo quieren que los hijos estén en el Señor si ustedes no están en Él? ¿Cómo? Esto respondieron estas personas. Hacíamos oración y leíamos la Biblia. Todos decíamos lo que entendíamos, había participación en la palabra. Desde pequeños se nos enseñó a ser responsables. Desde pequeños nos involucraron en las actividades de la iglesia. Desde pequeños nos llevaron al bautizo. Desde pequeños a temprana edad, 12, 30, 13 años, ya estábamos bautizados. Y nosotros le decimos a los hijos, no, todavía no, vete, todavía no. Los están mandando al infierno, los están largando a la perdición. Esto me acaban de decir doctores, licenciados, abogados, que hicieron sus maestrías allá en Alemania. Porque a mí me inquietan esos testimonios. Se nos daba un incentivo de libertad, jugábamos, hacíamos deporte, se nos incentivaba. ¿Cómo incentivan ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero lo que más nos inspiraba era que nuestro padre siempre fue, ¿qué cosa? Un modelo, un ejemplo a seguir, una persona que inspira. Esto debe de llegarnos. He oído la expresión de una hija, mamá, me ha fallado, me ha defraudado. Se derribó la imagen que yo tenía de ti. Qué tremendo. Un super ejemplo en todos nuestros padres. Siempre oraban de madrugada, siempre hacían ayuno y nos comprometían con ellos, Nuestro gran problema es que hemos aflojado la cuerda. Recuerden que llegaron al evangelio con sus hijos pequeños. ¿Por qué se los quitó el diablo? ¿Por qué los tiene? El propósito es que ustedes los recuperen, que inicien esa batalla y ese pleito. No va a ser fácil, pero sí va a ser posible. Todo lo puedo en Cristo. Dígalo fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿cómo lo instruye? ¿Cómo le transmite? Aquí tengo a Josué. Él no se va a acordar.
Pero una vez en Mérida yo lo senté enfrente mío y le dije, mira, esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto otro, somos esto, por esto y por esto otro. ¿Cuándo han reflexionado con sus hijos? ¿Cuándo se han sentado? ¿Cuándo han llorado con ellos? ¿Cuándo los han abrazado? ¿Cuándo los han comprometido? ¿Cuándo? Creo que hace falta que los abracen. Creo que hace falta que les pidan perdón. No importa que ya estén grandes. Se trata de volver a reconstruir y a recuperar lo que es nuestro, que el diablo nos los está quitando. Perdonen. Inciso C. Hoy esta familia tiene más de 400 iglesias, porque los hijos se metieron bastante. Tienen en varias partes del mundo. El enemigo no logró derrumbar sus muros. Se ve que Dios los honró y son de gran ejemplo. Seguimos. El pastor Fernando y su esposa, un amigo mío, tiene 3 hijos. Él es de Panamá. Los 3 hijos sirven al Señor. No solo son salvos, le sirven al Señor. Esto dijo en la encuesta. Primero, me ayudó el buen ejemplo. Tanto en la iglesia, mis hijos vieron un padre amoroso y servicial en la iglesia y en el hogar también. Le ministré siempre la palabra a mis hijos. Tuvo un tiempo, esto es bonito, tuvo un tiempo. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es tu tiempo de calidad con ellos? A ver, la palabra calidad. ¿Cuál es tu tiempo de convivencia? Que los acoges, que los haces sentirte a gusto contigo. Cuando los hijos ya no se sienten a gusto con uno por la ira, por el pleito, por los pleitos de los padres, por los gritos del hogar y por el mal ejemplo, el hijo se tiene que ir yendo y lo vamos a perder. Vi a mi sobrino Johnny, vi a mi sobrino, hijo, me da gusto que estés aquí, que estés con Ilia. Los tienes, son tuyos, no los pierdas. Que esta palabra te llegue a los dos al corazón. Y siempre, lo mismo que dijo nosotros, tuvimos un altar familiar. Quizás yo debía haber hecho cosas mejores. No lo logré, pero hice un poquito. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Los pastores Rosalío y Alicia son mis amigos. Una ya murió. Tuvieron 5 hijos. Los 5 son cristianos. De ellos 4 son pastores. Estos dijeron en la encuesta de cómo lograron cómo lo lograron sus padres, cómo lo lograron sus padres. Esta familia dijo, nuestros padres fueron un gran ejemplo. ¿Eres ejemplo? ¿Somos ejemplo de qué? No perseveramos, no ayunamos, no oramos, no diezmamos, no nos comprometemos. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Qué clase? Fueron un gran ejemplo, tenían autoridad moral, mucha consejería, mucha pasión en lo que hacían, mucha relación con Dios. Estoy dando testimonio, viven, tenían equilibrio, tiempo para la iglesia y tiempo para sus hijos. Siempre nos llevaban a todas las actividades del Señor, siempre nos llevaban a todas las actividades. Desde pequeños nos dieron la formación de lo que seríamos. Aquí yo fallé, aquí muchos hemos fallado. Ellos quisieron que fuéramos pastores. Desde a temprana edad nos los inculcaron, nos los sembraron. Eso está muy bonito. Desde pequeños nos dieron formación de lo que seríamos. Hoy uno de ellos tiene Vital Church, si quieren verlo ustedes en internet. Más de 2,000 miembros. Todo es posible al que cree. Hemos terminado. ¿Qué dice el Salmo 125? 1 al 3. Con esta lectura nos ponemos de pie y los que se sientan tocados y llamados vengan al frente. Vengan, hemos terminado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Venga con su familia a orar, Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. No reposará la vara de la impiedad sobre la de los justos. Esto, hermano, tenemos que lograrlo. Quisiera que oraran con familia. Vengan, sí. Que se queden las bancas vacías. Voy a orar por los que me están viendo en Facebook, que han estado llorando ahí. Sé que Dios los ha tocado, que tienen familias perdidos en la cárcel y en los vicios. Vamos a hacer una oración por ustedes. Vengan al frente, que esta palabra les llegue. Vente, Dolores, amo tu hogar, amo tu familia. Acabamos de estar ahí, no te vimos, pero ahí estuvimos, Quiere venir a orar, venga. Vente, Johnny. ¿Por qué no abraza un momento a su hijo si está ahí? O tan pronto como vengan de la parte de arriba. Si Elio está por ahí, y haré que ore con su mamá. Perdónanos. Podemos empezar pidiendo perdón. Perdónanos. Cuando le hemos dado más importancia a lo material. Perdónanos cuando no he pasado tiempo de calidad con mi familia. ¿Pueden llorar? Perdóname, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido ejemplo. Cuando hemos quebrantado tus leyes. Cuando hemos violentado tu palabra. Perdónanos, Señor. Cuando estamos viendo que nos está yendo mal y no dejamos de hacer el mal. Esteban, ven para orar. Perdónanos, Señor, cuando dejamos de perseverar, cuando dejamos de servir, cuando buscamos muchas excusas para hacer otras cosas, pero no estar en tu casa. Yo te pido perdón, yo te pido misericordia. Hoy te ruego que me ayudes a reconstruir mi hogar. Reciban autoridad, reciban de la gracia de Dios quienes me ven por Facebook y quienes me verán por Radio Nice. Reciban de la gracia de Dios. Esta palabra les dé vida. Si hay verdad, si hay verdad en Dios, si hay fidelidad en Dios, todo es posible. Cristo vive, Jesús es el Señor. Reciban de la gracia de Dios. Cadenas se rompen, cerrojos se desvanecen, cárceles se abren, cautivos son liberados. En el nombre de Jesús de Nazaret, volvámonos a Dios, volvámonos al ayuno, volvámonos a la oración, volvámonos al quebrantamiento, volvámonos a la búsqueda. Aquí estoy, Señor. ¿Qué siente mi corazón? Abrázalo. Él te lo dio. No lo pierdas. Te lo quieren quitar. Como muchos se lo han quitado. No los pierdas. No los pierdas. Esta es la voz de Dios. A tiempo. A tiempo. Todavía hay tiempo. Lo tienes. Lo tienes. Todavía puedes hacer cosas grandes. Tienes ánimo. Tienes fe. Tienes fuerza. Tienes ganas. Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Salvaguárdalos en tu seno. Usa tu fe, usa tu autoridad. Él está contigo. Clama con el corazón. Señor, ayúdale. Ayúdale, Señor. Él te ama y te teme. Ayúdale, Señor. No puedes vivir del pasado.
No puedes vivir lo de atrás. Es ahorita, es ahora, es este momento. Pongo palabra en tu boca. Pongo palabras de llanto. Pongo palabras de ruego. Tengo palabras de reflexión. Pongo palabras de autoridad. Recibe, 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 recibe. Recibe de Dios, recibe de Dios. Para que logres lo que sueñas, lo que quieres. Vamos, Dios, ayúdalo. Él te ama, Él te cree. Hagan votos con el Señor. Díganle al Señor qué es lo que van a hacer. No solamente lo lograrás en los tuyos. A ti te dice el Señor, sino lo vas a lograr con otra familia. Te voy a usar, te voy a llevar. Yo te levanto en fuego, te levanto en poder, te levanto en lágrimas, te levanto como una restauradora, una reparadora. Recibe de su Espíritu Santo para que logres hacer hazañas y proezas, no tan solo en los tuyos, en otros también. Oyó tu palabra, aquí está, Señor, úsame. Ellos son míos. Son mis pequeños. Son los que harán tu obra. Yo lo sé. Yo lo sé que Él va a hacer lo que me ha dicho. Él lo va a lograr. Nadie lo va a secuestrar. Me levanto contra todo lo que se esté gestando. Lo destruyo en el nombre de Jesús. La paz de Dios siga con Él. El poder de Dios. Los cercos no se quiten. Señor, bendícelo aún más. Pero con unción, con ministerio, que te vuelva a servir como antes lo hacía, en el nombre de Jesús. Bendice a esta familia, Señor. Está llorando. Sálvala, renuévala, date a conocer en ella. Oyeron tu palabra y tu palabra les llegó y tu palabra les tocó. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos las familias de esta iglesia. Bendecimos la familia de todos los que nos vean en Facebook. Bendecimos la familia de los que vean esta enseñanza. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos por promocionar la palabra, por recomendar la palabra. Ocurran milagros y maravillas y sanidades en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Grande salvación, grande liberación, grande restauración, grande poder de Dios en abundancia en el nombre de Jesús.